Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. No lo quería el licenciado Rodríguez Prats, pero sucedió. Tuvo la esperanza al final, no se le concedió. Aquí estamos ya después del día de la elección judicial. Licenciado, bienvenido al programa. Estás hurgando en la herida. Mira, estoy consternado, confundido, porque hay un contraste terrible entre la voz gubernamental, los intelectuales orgánicos, como llamaba Antonio Gramsci a los que están integrados al gobierno, y la página editorial, o sea, los escritores, los editorialistas, en el que todos coinciden en que la elección fue un gran fracaso, dada una participación que apenas rebasa el 11, el 12%. Y esto me lleva, Hugo, a que tenemos que hacer un esfuerzo, porque no es posible que la realidad política la podamos ver con posiciones tan polarizadas. O sea, acabo de escuchar, tú transmitiste ahorita las palabras de la presidente, en donde habla de un éxito, habla de una maravillosa... ese término utilizó. Pero si tú lees toda la página editorial, todos los más importantes juristas, los más importantes intelectuales, están hablando de un gran fracaso. ¿Cómo es posible que una misma realidad podamos contemplarla con estos criterios que están en los extremos? Diametralmente opuestas. Diametralmente opuestos, ese sería el término. Te agradezco Pero leyendo, recordé ahorita las memorias de Angela Merkel. Angela Merkel dice que en el discurso político hay que evitar las comparaciones, porque agredes, ofendes. Ahorita la presidenta diciendo, miren, el resultado del PAN, el resultado del PRI. Digo, eso no es un discurso, eso es una agresión. Eso nos lleva a seguir con el debate enconado. Por otra parte, no hay forma de justificar 11, 12%. No hay forma de sustentarlo. Andrés Manuel utiliza otra expresión. Claudia Sheinbaum es la mejor presidente del mundo. Pero fíjate que hacemos afirmaciones y no argumentamos en qué se sustenta para dar esta información. O sea, alude a cómo vamos avanzando en educación, a cómo vamos avanzando en materia de seguridad. Hace unos momentos escuchaba yo las cifras económicas. Son terribles. Podemos afirmar que estamos en recesión. No hay duda. 0.08 es ahora la estimación. Y ahora, con toda certeza, este año es un año perdido el desarrollo. La inflación a 4%. El año próximo las estimaciones están igual. Hoy se habla del desplome de remesas. Yo creo que hay dos decisiones que van a definir el gobierno de Claudia Sheinbaum en sus 6 años. La reforma al Poder Judicial, que fue una continuidad de las ideas de Andrés Manuel López Obrador, y la forma en que se negoció el lío con el magisterio, tanto con el CENTE como con la CENTE. Porque en los dos hubo negociaciones que ambas decisiones, o sea, la del Poder Judicial y la de la negociación con los maestros, fuera del esquema jurídico, fuera de las atribuciones que tiene el Ejecutivo Federal. O sea, estamos alterando el Estado de Derecho. Está resolviendo y tomando decisiones que no corresponden al marco jurídico, que no corresponden a nuestras leyes. Se habla también de una justicia democrática. ¿Cómo podríamos entender esto? Para mí, justicia democrática es cumplir el artículo 17 de la Constitución, que dice que los mexicanos tenemos el derecho de ser protegidos, de acudir a los tribunales que nos atenderán en forma expedita y que se debe hacer justicia. Es una garantía que está en la Constitución. Yo aquí sí interpreto que la reforma debió haber consistido en la procuración de justicia, en la seguridad y en una institución que ha sido olvidada,
y que es un factor muy importante. En muchas naciones las han fortalecido lo que es la defensoría de oficio. Hay cálculos que en México el 35% de la población no tiene acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque nuestro derecho es elitista. Nuestro sistema jurídico impide a la gente sin recursos defenderse. Entonces, aquí es en donde sí consistía una buena reforma para proteger al desprotegido, al débil, defenderlo. Esta es la función del Estado. Al que no puede pagar un abogado. Al que no puede pagar, ni puede acudir a un amparo. Estamos hablando de un 35% que simplemente son sujetos de presión, de extorsión, y que en las cárceles mexicanas están repletas de inocentes porque ni siquiera pudieron apelar a la presunción de inocencia. Pero dentro de toda esta confusión y dentro de todo este, como dijera yo, gran desorden, hice un ejercicio, Hugo, y quiero compartir con el auditorio, si tú me lo permites y con esta capacidad de síntesis que tanto admiras, aludir a 9 artículos que yo seleccioné de la página editorial de Ayer y Hoy y de distintos diarios. El primer artículo, uno que se titula Liderazgo, de Luis Rubio, concluye con una frase que me agradó mucho. La incertidumbre, cita un autor, no es un indicio de un liderazgo deficiente. Subraya la necesidad de liderazgo. O sea, yo sí sugeriría a las autoridades, a los dirigentes de partido, a la presidenta de la República, que nos den luces, porque hay incertidumbre hacia dónde vamos. Yo te diría que hoy los editorialistas es ¿y ahora qué? Ese es el primer artículo. El segundo artículo me agradó mucho, es de Isabel Turren, fue el día de ayer, y habla del Brexit. El Brexit surgió en el 15-16 y fue una frase demagógica de David Cameron, que dijo, vamos a un referéndum, creyendo que iba a ganar y que no se iban a salir de la Comunidad Europea. Surgió Boris Johnson, un tanto demagógicamente, y se salió de la Comunidad Europea. Provocó terribles daños. Hay ahorita un arrepentimiento brutal, y el actual primer ministro, que es del Partido Laboral, Keir Starmer, está intentando, ya se reunió con Ursula von der Leyen y están viendo cómo empiezan a ceder y a negociar, asumiendo él la responsabilidad. No va a convocar a otro referéndum para echar abajo el Brexit, pero sí haciendo excepciones para amortiguar las fallas y que le abran de nuevo el comercio en Europa, porque se desplomaron las ventas. Esto nos habla de que las decisiones fáciles, las decisiones precipitadas, a la larga provocan daños. Me encantó la entrevista que aquí Emanuel le hizo a Ramsés cuando habla de lo que está sucediendo con la energía eléctrica. Yo eso lo dije allá en el 94-95, cuando Andrés Manuel empezó a caminar con el movimiento de resistencia civil, porque iba a llegar esta crisis, esta realidad que nos pasa la factura, y que ahora, pues evidentemente la comisión sin recursos, la comisión con escaso personal, pues no ha podido responder ni hizo las inversiones de subestaciones, de transformadores, y ahí están las consecuencias. Inclusive no tiene conciencia, no tiene información la comisión del número de usuarios, porque pues se ha perdido el control en virtud del no pago. Siguiente artículo, si me permite, ya se me perdió esto, un héroe ruso. Esto es Jan Meyer. Jan Meyer es un gran historiador. Él dedicó 4 libros para la Cristiada. Es un agente, un francés que vino hace muchos años y se enamoró de México y estudió la Cristiada, se puso a entrevistar y sacó muchísimas historias preciosas de este movimiento que yo siempre lo he considerado como el más auténtico, el más genuino en la historia de México. Ya no falta mucho para los 100 años, ¿no? Por cierto. Sí, en estos tiempos son, y los 100 años también, eso será hasta la próxima década, de cuando vino Salvador Abascal
a rescatar la Conchita, que la escribe, y ahí vino una orden el secretario de gobierno, era un licenciado Bonilla, o Bobadilla, que hubo 4 muertos, ahí está un corazón, o estaba, no sé, en la Conchita, que fueron los que había contratado Salvador Abascal para reconstruir la Conchita y restaurar el servicio católico. Bien, pues en este artículo, un héroe ruso escribe lo que es Alexander Shokov. Este hombre se enfrentó a Brezhnev, lo metieron a la cárcel, y ahora es una crítica en contra de Putin y de Rusia por haber invadido Ucrania. Y ha escrito y ha dado la batalla. Me parece que son ejemplos de que hay que siempre levantar la voz cuando las cosas creemos que están mal. Hay otro artículo de Fabiola Guarneros, la elección judicial, menciona todos los artículos de la Constitución que se violaron con la elección, todos los artículos en donde habla específicamente, concretamente, en lo que se refiere al título del Poder Judicial, que son los artículos 94 al 107 más o menos, en donde se señala perfectamente la violación. Hay un artículo de Felipe Arizmendi. Felipe Arizmendi es el obispo emérito de San Cristóbal. Yo lo traté. Yo estuve en Chiapas y traté a Samuel Ruiz y traté a Felipe Arizmendi. Samuel Ruiz me desconcertó mucho, no pude entenderlo. Y Felipe Arizmendi me pareció una gente muy clara, un cristiano, y hace un análisis de cuál va a ser el desempeño de León XIV. Continuidad, no continuismo. Y habla de las tesis del Papa Francisco y las tesis que va a seguir y dar continuidad el León XIV. Me encantó un artículo no lo conozco, Eduardo Bermejo Mora, pero habla de Wang Hunik, un ideólogo del ascenso global de China. Este hombre se educó en Estados Unidos, vio el capitalismo, estudió el confucianismo y es el que le ha dado sustento desde las tesis de Deng Xiaoping, desde la muerte de Mao, a la construcción de la gran potencia en China. Me parece que hay que leerlo y releerlo porque logró decir hay que ir al capitalismo, a la economía de mercado, a la competencia, pero a su vez con un partido de Estado en donde tiene otras reglas y rescata las tesis de Confucio, de Lao Tse, o sea, la sabiduría china milenaria de Oriente con lo que él observó que había funcionado en la economía norteamericana. Otro artículo, y esto me parece muy importante, este está en Reforma del día de ayer: economía sin novedad ni recesión y sin crecimiento. Este lo escribe un economista, yo lo aprecio mucho, es una gente que tuve alguna relación con él, Rolando Cordera Campos. Este fue diputado federal del PSUM, es un hombre de izquierda, es un hombre con una militancia larga, muy respetable. Él escribió junto con Carlos Tello, se me fue ahorita el segundo nombre, el segundo apellido, que se llama La disputa por la nación, y habla de que México iba a tener una disyuntiva, o sumarse al progreso de América del Norte o buscar un desarrollo endógeno. Fue un libro que tuvo mucha repercusión y ahora dice que hay que reconocer una realidad y no ve una solución desde el gobierno. Estos 9 artículos yo recomendaría su lectura, porque si me escuchan a mí o se guían solamente por lo que yo digo, pues pudiera ser que yo cometa el error de no ser objetivo. Yo creo que el problema en México es que estamos siendo muy subjetivos, estamos careciendo de un criterio, ¿cómo objetivo? Te dijera yo? Objetivo, sí, un criterio realista, pragmático. Entonces, estos 9 artículos los seleccioné porque me parece que puede ser útil su lectura y nos puede orientar del momento que está viviendo México y las consecuencias que pudiera tener, porque todos los artículos están hablando de hacia dónde vamos, que es, yo creo, lo más importante, tener luces de hacia dónde vamos. ¿Y usted sabe a dónde vamos? Ah, caray.
Oye, Hugo, siempre... No nos va a hacer preguntas. Antes de la pausa le pregunté a dónde íbamos, ¿eh? Óigame, ya nada más con esto termino. Y el aniversario de los gobiernos lo celebraron a nivel país, lo celebraron a nivel local también. Fíjate que un año atrás, ¿no? Tuvimos una transición hacia la democracia, se inició, no llegamos a la democracia, sí dejamos atrás el régimen autoritario con su partido hegemónico. O sea, no llegamos a la democracia. No, o sea, no hubo alternancia. Hubo alternancia. Hubo pero alternancia, no democracia. Pero no llegamos a fortalecer. Nos quedamos en el embrión y digamos que eso falló. Y eso lo dice Wandelberg, lo dice María Amparo Casar, lo dicen los grandes teóricos, Lorenzo Meyer, por ejemplo, que es una gente que elogia mucho a Andrés Manuel y que sus tesis son prácticamente el sustento de Morena, pero reconoce que la transición se atoró. Esto también fue culpa del PAN, los 12 años del PAN, porque no creamos una cultura política. No creamos la convicción para defender a la democracia. Celebrar estos actos son totalmente anacrónicos, obsoletos. Esto ya no corresponde. ¿Celebrar qué? Digo, ve los países democráticos, no tienen este tipo de eventos. No es para tirar cohetes al aire. No, el mundo está viviendo crisis muy serias. Entonces necesitamos cambiar el lenguaje. Pero tampoco hicieron, siendo honestos, esta vez, no sé, como López Obrador, si hacía su informe y sus cosas. Eso corresponde al viejo PRI. Eso es el viejo PRI. Aquí nomás hicieron un recordatorio, oye, el año pasado. ¿No viste la manifestación que hizo Javier May de apoyo y una caminata? Esto cuesta dinero. Cuesta dinero. ¿Cuánto costó este proceso? La figura de la revocación de mandato, lo platicamos en alguna ocasión. Después vino la consulta. Creo, ¿no? Ahí viene la consulta para proceder penalmente contra los expresidentes. Que fue con la que se comparó hoy la elección. Que fue con la que se comparó. Y ahora están hablando, aquí sí estoy desconcertado, porque se habla de 7,000 millones de pesos presupuestados. Pero se habla de un costo de 13,000 y hoy algún autor hablaba de 40,000 millones de pesos. ¿Para esta de ayer? Para esta de ayer. ¿Y si votó entonces el qué? ¿El 11 decía? El 11, 12%. Muy caro el voto, ¿no? Muy caro. Muy caro el voto. ¿Y para qué? Vamos a ver los ministros que salen y los jueces que salen. Están sus amigas, salieron adelante. No, tampoco. Yo con esa gente no me junto. No puedes comparar los ministros que están saliendo. Ahí está un magnífico jurista que le he leído, Juan Luis González Alcántara Carrasca, que lo propuso Andrés Manuel. Pero luego le dijo, ¿no? Y luego se opuso a la militarización y ahí fue donde vino el rompimiento. Él lo relata en una cena. Conozco a Jaime Lainez Potisek, es un gran jurista. Alfredo Gutiérrez Ortimena es un gran jurista. Pardo Rebolledo, ese es un veracruzano, un gran jurista. Norma Piña. No. En cuanto a calidad, como juristas, como abogados, como estudiosos del derecho, es un desplome del Poder Judicial. Eso no hay duda. O sea, Yasmín Esquivel, que plagió su tesis, Lenia Batres, que la designó Andrés Manuel en forma directa porque no pasó por el Senado, vetaron y entonces regresó y él dijo, va ella, que no tiene los requisitos que señala la Constitución, que no tiene la experiencia en el Poder Judicial y todavía está disputando la posible presidencia de la Suprema Corte, porque hablan de este ministro Aguilar, un oaxaqueño, que entró por ministro de estudioso de los derechos indígenas, y Lenia Batres, pensar en Lenia Batres como presidente, como abogado, estoy deprimido, Hugo, estoy deprimido. Ya lo entendí, porque al principio me decía, estaba yo así, ya sé por qué está así. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Hugo, tenemos un compromiso pendiente. Vamos a la pausa, seguimos con ustedes.